Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, Lucia, otra vez. Les voy a, el día de hoy les voy a dar una pequeña plática de qué es lo que hacemos en el laboratorio. A grandes rasgos, obviamente, o sea, es una embarrada de lo que nosotros hacemos. Y pues, entre ellos, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita con respecto al COVID? Digo, es el tema de todos los días, de casi todo el día. Y pues también tenemos el orgullo y el honor de que nuestra facultad está haciendo algo con respecto a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por eso, el día de hoy les voy a comentar esta plática, más bien les voy a impartir esta plática como está titulada como uso de nuevas tecnologías para el descubrimiento de fármacos. ¿Qué tipo de tecnologías estamos ocupando? Pues específicamente estamos hablando de las cuestiones computacionales. Pero bueno, vamos a empezar de algo que muchas veces sabemos que está ahí, pero no le prestamos mucha atención, que es la... Claro, si funciona mi computadora. Ahí está. Lo que es la medicina tradicional. Desde el punto de vista antropológico, siempre ha existido la medicina tradicional, ya que desde, digo, la historia de la humanidad, desde que empezaron a existir los registros escritos, se empezó a documentar lo que es el uso de productos naturales de origen animal, de origen vegetal o de muchos orígenes, inclusive de dónde provienen las curas o las menjurjes, por así llamarlo, las mezclas que se ocupan para, o se ocupaban de, para curar ciertos malestares. Esto iba muy de la mano con la cuestión religiosa, es decir, no cualquier persona era la que podía actuar o utilizar la medicina tradicional o trabajar las plantas medicinales. Mucho tiempo estuvo, y todavía de hecho se sigue manejando acerca de los chamanes, la gente que estaba muy cerca de las deidades de cada pueblo, era quien tenía el mayor manejo para este tipo de, de trabajos. Sin embargo, pues todavía tenemos en casa la, la costumbre de ocupar la medicina tradicional, aunque no estamos tan familiarizados o tan conscientes de que estamos ocupando la medicina tradicional. El caso clásico que creo que todos hemos vivido es que cuando nos duele el estómago, pues ¿a qué recurrimos? A un té de manzanilla. Y eso viene desde siempre, desde tiempos antiquísimos, en donde se maneja que este té es un, una sustancia que ayuda al, al dolor de estómago. Y pues como ese tenemos muchos ejemplos, ¿no? Tenemos que el té de valeriana para la gente que quiere dormir bien, tenemos en ejemplos, inclusive podemos tener el del ácido acetilsalicílico, que estaba presente y está presente en la corteza de lo que es el árbol del sauce llorón. Ahí se puede aislar perfectamente la molécula, pero bueno, Bayer encontró la forma de sintetizarla, comercializarla y pues ahí tenemos la aspirina, ¿no? Pero es de origen natural, por así decirlo. Entonces, se maneja como arte y ciencia porque sí, o sea, hay un conocimiento empírico en que pues obviamente tuvieron que ir viendo qué planta era la que curaba, ¿no? Y pues se agarraban al más débil de la tribu, inclusive esclavos, a que se comieran las bayas, las hojas de ciertas plantas, y si se morían, pues ya sabían que esa no la tenían que ocupar. Y bueno, la ocupaban para otras cosas, ¿no? En esa parte es ciencia, pero también es arte porque no cualquiera maneja este conocimiento tan al nivel que se necesita. Este tipo de medicina está presente en todo el mundo, pero sobre todo en países que se conocen como megadiversos, es decir, que su fauna y su flora, obviamente, porque también muchos remedios vienen de ciertos animales. Eh, entonces, estos países que cuentan con la megadiversidad son los que más acervos históricos tienen con respecto a la medicina tradicional local. Es decir, la medicina tradicional en México no es la misma que se encuentra en India o en Nueva Guinea. Son diferentes. Pero, ¿a qué voy con esto?
nosotros como país, pues ustedes saben que si se van 3 horas hacia el norte, ya están en una zona semidesértica, se van 3 horas hacia el sur, están en una zona de costa, si se van hacia el sureste, están en una zona de jungla, es decir, hay una zona muy rica en cuestión de todo lo que es el país, nuestro país. Sin embargo, pues la gente del desierto no se deja morir, ¿no? Ahí, a pesar de la carencia que hay de fauna y de flora, encontraron ciertas plantas que servían, y tan es así que hay pueblos enteros en el desierto que sobreviven sin ningún problema, ¿no? Digo, su edad media está limitada, pero aún así no están desapareciendo ni nada por el estilo. Ahora, aquí también tenemos un pequeño problema, el problema de la humanidad, que cuando antes llegaban, bien sabemos, las hordas vikingas o los mongoles que llegaban a conquistar, pues quemaban todo lo que encontraban, entre ellos los acervos históricos. Desgraciadamente así ha funcionado la humanidad, pero pues sí se ha perdido mucha información por estos mecanismos bélicos que había. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí en México? Que es muy poco sonado, pero sí lo hacemos. No somos un país, bueno, sí somos un país tercermundista, pero tenemos la capacidad intelectual y tecnológica suficiente para poder hacer algo que se llama el diseño racional de fármacos. Todos conocen, o espero que conozcan, la historia de ay, se me fue el nombre, de Paul Ehrlich, que su compuesto arsfenamina, que tuvo actividad biológica, era el número 606. Este compuesto obviamente empezó desde el 1, el 2, el 3 y así hasta llegar hasta el 606, y el 606 fue el que tuvo la actividad biológica. Este es un diseño en ciego. Es decir, obviamente en la época de Paul Ehrlich no existía el avance tecnológico ni la distribución de información como la tenemos el día de hoy. Entonces, por eso se le conoce como en ciego. ¿Cuál es el diseño racional de fármacos? Bueno, que nosotros contamos con la información biológica y la información científica para poder dirigir un estudio o el diseño de un fármaco específico para un blanco específico. Este tema lo voy a tocar un poquito más a fondo con el ejemplo que les tengo acerca del coronavirus. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder hacer este diseño racional de fármaco? Bueno, síntesis química, que es síntesis orgánica básicamente, son todas las técnicas que ustedes conocen o manejan en sus laboratorios de química orgánica, más aplicadas, más desarrolladas, a veces inclusive más sencillas, pero eso es lo que nosotros ocupamos, es decir, medio, condiciones, tiempo, seguir la reacción, purificación de un producto, identificación de cuántos productos tengo. Todo eso que ustedes ven en sus laboratorios es lo que ocupamos aquí. También tomamos en cuenta lo que es la química analítica, es decir, el uso de todos los componentes analíticos para poder hacer la identificación, cuantificación, caracterización, con base a los métodos analíticos, HPLC, UPLC, electroforesis capilar, cromatografía de gases acoplada a masas, es decir, todas las técnicas que ustedes han mencionado y o a lo mejor lo han manejado, son las que ocupamos aquí en el laboratorio. También hay algo que se llama lo que es la química teórica, que en tiempos anteriores la química teórica se le conocía como la química de papel. A lo mejor ustedes no están familiarizados con el término químico teórico, pero básicamente es el manejo de la física que gobierna las leyes de la química como tal. Dentro de esto vamos a encontrar la química teórica clásica y la química teórica cuántica, que ya más adelante les voy a comentar la diferencia. Pero ahorita lo que es la química teórica, lo que antes se hacía en papel, que eran cálculos, que eran hipótesis, que eran suposiciones, ya se hacen con las computadoras para poder hacer esos cálculos de manera rápida. Es decir, uno de los campos de la química teórica es calcular algo que se llama la función de onda de los átomos o de las moléculas. Para que nosotros, cuando más bien nosotros tenemos que calcular la función de onda, por ejemplo, de la molécula de hidrógeno, que es la molécula más básica, es
son los átomos de hidrógeno. En cuestión tiempo y en cuestión papel, son como 2 hojas por los 2 lados de cálculos y 1 hora, hora y media de estar razonando qué es lo que pasa. Obviamente esto no es compatible con los cálculos que hacemos ahora, que en las computadoras nos ayudan, en donde ese cálculo se resume a fracciones de segundo. Entonces ya podemos calcular con moléculas más complejas, átomos más complejos, hasta llegar a niveles que antes pues no se podía. ¿Con qué trabajamos? Bueno, en el laboratorio contamos con lo que tienen arriba a la izquierda, que es una electroforesis capilares, hacer la electroforesis tal cual, pero el tubo es un capilar, un diámetro muy pequeño, se ocupan microlitros para el estudio. Arriba a la derecha tienen un infrarrojo, ese nos ayuda a caracterizar compuestos orgánicos, inorgánicos, inclusive seguir reacciones. Las computadoras, obviamente, abajo a su izquierda tienen un ultravioleta, que ese lo ocupan mucho en bioquímica de sistemas, si es que la llevan para cuantificación de analitos que absorben en UV visible, y abajo a su derecha tienen un HPLC, en este caso, que más bien parece un UPLC, pero esos son con lo que contamos en este laboratorio. También trabajamos con los viejos antiguos, varillas de vidrio. Si no tenemos varillas de vidrio, rompemos un pedazo de vidrio y ya tenemos la varilla. Frascos de vidrio, pueden ser desde café, pueden ser desde los Gerber, también conocidos como Erlen Gerber. Las pipetas Pasteur, que aunque se les rompa la punta, siguen funcionando. Y pues bueno, los viejos clásicos que tenemos como vidriería, que esos no pasan de moda. ¿Qué tipo de estudios son los que realizamos? En vivo no realizamos estudios, sin embargo, los que llevan producción ya están más familiarizados con lo que es un estudio en vivo. Este semestre fue un fiasco completamente para familiarizarse más, ya que pues, no se pudo concretar ningún proyecto con modelos animales. Sin embargo, esperemos que el siguiente semestre sí se pueda, a partir del siguiente semestre. Existen los estudios in vitro. Cualquier tipo de estudio que no involucre algo que patalee, que vomite, que muerda, que se enoje, que haya que limpiarle, se le conoce como in vitro. Este puede ser a nivel celular, inclusive si ustedes siguen una reacción enzimática con, se me ocurre, electroforesis capilar, es un estudio in vitro. Pero ahorita, gracias a la tecnología, ya existe algo que se llaman los estudios in silico. Estos estudios in silico se refiere a los de computadora, a lo que se hace en una computadora común y corriente, hasta computadoras mucho más avanzadas, mucho más desarrolladas. ¿Qué tipo de comparación podemos tener con los estudios in silico? Me refiero. Como les mencioné antes, estamos hablando de 2 universos completamente diferentes. Estamos hablando del universo clásico, del universo newtoniano, en donde si ustedes avientan una pelota, van a saber su velocidad, su posición, su masa en todo momento. Ese se lo conoce como la física clásica o la física newtoniana. Pero también a cierto nivel de tamaño empiezan a cambiar las leyes de la física. Tan es así que hay un evento muy sonado en la ciencia que es la catástrofe del ultravioleta, que es lo que separa el mundo clásico o newtoniano del mundo cuántico. ¿A qué niveles podemos trabajar esto? Obviamente el mundo cuántico es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque la física clásica ve a los compuestos químicos, a los átomos específicamente los maneja como esferas, y a los enlaces químicos como resortes. Eso lo sabemos que es la física clásica. Sin embargo, la física cuántica ya cambia porque no los maneja ni como esferas ni como resortes. Los maneja como nubes de probabilidad o densidades de probabilidad, lo que está gobernado por la función de onda de un sistema. Esto nos sirve para 2 niveles. Obviamente, si nosotros reducimos esos electrones, esos átomos, esas nubes de probabilidad a esferas y resortes, pues va a ser más fácil el cálculo, pero va a estar limitado. El mundo clásico es como si nosotros en un mapa del océano quisiéramos encontrar a un transatlántico. Es decir, es complicado, pero lo podemos encontrar sin ningún problema. ¿A qué nivel trabaja el nivel cuántico? El nivel cuántico va a ser como si yo quisiera estudiar a fondo
ese transatlántico. ¿Qué tan a fondo? Bueno, como si yo quisiera estudiar al capitán, pero específicamente su barba y el polen que está en su barba. Ese es el nivel que se alcanza con el nivel cuántico. Es un nivel mucho más preciso, mucho más a fondo. Es un parámetro que la física clásica no alcanza a ver, pero la cuántica sí. Entonces, pero aquí ya tenemos un problema. Si yo quisiera estudiar el polen de todo el mar, pues obviamente no terminaría. Y esa es la limitante que nosotros tenemos en la actualidad con los equipos computacionales actuales. Obviamente están avanzando a una velocidad increíble, pero pues no es algo que se pueda hacer en los próximos años aún. ¿Qué clase de computadoras ocupamos? Bueno, las clásicas, las normales, las que ustedes pueden tener en casa, inclusive las portátiles, son computadoras que nosotros podemos ocupar, pero obviamente esto va a limitar el tipo de cálculo y el tiempo de cálculo. Ahorita, de hecho, se está corriendo un cálculo que les voy a mostrar más adelantito de lo que nosotros estamos trabajando y a la velocidad que está trabajando. Pero antes, ¿qué era con lo que contábamos? Digo, arriba a su izquierda tienen una computadora que se llama Cambalam. Es una computadora que está en el centro de cómputo de Ciudad Universitaria. Es una supercomputadora, es un clúster en donde nosotros antes mandábamos cálculos. Y esto no tiene mucho, o sea, tiene como 5 años a lo mucho de que estaba todavía en auge esta computadora. Ahorita ya no es la mejor, porque igual en el centro de cómputo de Ciudad Universitaria tenemos a Nistli, que es otra supercomputadora, que de hecho también estamos utilizando el poder computacional para el proyecto del coronavirus. Nosotros tuvimos que ponernos en contacto con el centro de cómputo para que nos dieran autorización para accesar, y de hecho el acceso es súper seguro, está encriptado, pero el tiempo de cálculo que nosotros tardamos en una computadora que tenemos aquí, que es algo que se hace en 3 días, en la supercomputadora se hace en un solo día. Pero bueno, esos ya son tecnicismos. Y ahora, como les digo, el cálculo lo podemos hacer con computadoras no tan convencionales, porque las computadoras que tenemos aquí en el laboratorio son computadoras que no tienen menos de 24 GB en RAM, al menos 2 tarjetas gráficas que se manejan como GPUs, que es para la velocidad de procesamiento, tienen al menos 24 núcleos de procesamiento, es decir, no son computadoras convencionales. Pero la fortuna es que nosotros podemos conectarnos a la red de la UNAM a través del teléfono, inclusive, a través de una lab, escribimos el código y lo mandamos a las computadoras de aquí del laboratorio y ya empiezan a trabajar y a hacer los cálculos que nosotros necesitamos. Y en este caso nos hemos topado muchas veces. Hemos estado en congresos o inclusive de vacaciones, se necesita un pedazo de código, lo mandamos y se corre a distancia. Ahora, ¿qué disciplinas se encargan de esta área? ¿Ok? El diseño racional de fármacos está englobado con algo que se llama química medicinal. La química medicinal, como lo define un grupo en el que tuvimos la fortuna de hacer una estancia y hace unos años, fue del doctor Moitessier en McGill, en Canadá. Él maneja como lo que es una interrelación directa del área de la síntesis, de la prueba in vitro o in vivo y las computadoras. Es decir, si nosotros, bueno, la gente que se encarga de la parte orgánica se le ocurre un compuesto, nosotros con la computadora podemos ver si siquiera es estable y termodinámicamente conocer todas sus propiedades e inclusive conocer sus otras propiedades antes de sintetizarlo, como qué tipo de propiedades, pues puede ser el coeficiente de partición, puede ser su dosis letal, puede ser su concentración efectiva, es decir, todo esto a base de toda la información que ya está, se hace una predicción antes de sintetizarlo. Inclusive ya cuando se sintetiza, nosotros ya podemos saber los blancos biológicos o saber el mecanismo de acción que va a tener. Y así sucesivamente. Si el de síntesis nos dice, oye, ¿sabes qué? Es que este hidroxilo me complica la síntesis. ¿Cómo le puedo hacer? El de síntesis ya se pone a estudiar y ya nada más nos dice, oye, ¿sabes qué? En vez de un hidroxilo, pon un metoxi.
Entonces nosotros recalculamos y hacemos todos los ajustes y así es la interrelación entre las tres áreas que se definen como lo que es la química medicinal. ¿Con quiénes hemos colaborado al día de hoy? Bueno, tenemos al doctor César Manuel Compadre Reyes, que es egresado de la UNAM, de Ciudad Universitaria. Él en la actualidad está trabajando para la Universidad de Arkansas para las Ciencias Médicas, en Arkansas, obviamente, Estados Unidos, y él es el jefe del departamento de lo que es visualización virtual, o otra forma de decirle, del área computacional de química medicinal. También hemos colaborado, como les mencioné, con el doctor Matessier, con quienes hemos hecho estancia, y en la actualidad estamos trabajando con el doctor Shin de la Universidad de McGill también, en un área que, chistosamente, es muy diferente porque el doctor Shin en específico es veterinario. Entonces nosotros estamos estudiando los mecanismos de cómo una bacteria en específico hace su biofilm que causa una enfermedad en ganado. Entonces ellos, ahorita hemos avanzado bastante en ese proyecto de conocer los mecanismos moleculares de cómo se lleva a cabo esta interacción. También hemos trabajado con el doctor Marcelo Gottschalk, de ellos, los últimos que les estoy mencionando son de la Universidad de Montreal, y con el doctor Abraham Lepon, también de la Universidad de Montreal. Cabe mencionar que ellos dos son veterinarios también y pues esto indica que al nivel de llegue que tiene la química medicinal no solamente se queda en la parte humana, en la aplicación hacia lo humano, sino tiene aplicación a nivel veterinario y en otras ramas que posiblemente después conozcamos. ¿Para qué hacemos todo esto? Bueno, más bien, antes de un para qué, ¿cómo trabajamos con esto? Obviamente, yo espero que sepan que muchos de los blancos biológicos son proteínas. Las proteínas, obviamente, son cientos, a veces miles, a veces cientos de miles de átomos que nosotros tenemos que trabajar, pero ¿cómo trabajamos a partir cómo conocemos más bien la estructura? Porque es la premisa principal, conocer la estructura del blanco para saber si es un blanco adecuado. Bueno, uno de los mecanismos es por difracción de rayos X, en donde nosotros tenemos una fuente de radiación, tenemos el cristal, es decir, la proteína pura que puede estar en complejo con otras proteínas, con algún ligando o algo, y tenemos el fin. Esto lo podríamos ver como un microscopio en donde tenemos el haz de luz, la muestra, que pueden ser sus bacterias, y este es nuestro ojo. ¿Cuál es la pequeña diferencia aquí? Que los rayos X, al pasar a través del cristal y ser difractados e impactar la placa, pasan algo que se llama, que es un espacio recíproco. ¿Qué es un espacio recíproco? Es un espacio imaginario complejo. ¿Cómo lo podemos definir mejor? Ustedes saben que el recíproco de cualquier número es 1 sobre ese número, y eso nos da un número completamente diferente. Ahora, eso traduzcando a una imagen, es algo que no podemos imaginarnos de entrada. ¿A qué nivel? ¿Por qué? Más bien, ¿cómo se obtiene esto? A través de este aparato, que es el ejemplo que les puse acá atrás, nada más que ya en vivo y a todo color, del aparato de rayos X. Este aparato, aquí, en este punto, es en donde se pone el cristal. El cristal puede llegar a ser de 75 a un 95% agua. Porque obviamente las enzimas tienen que estar en un medio acuoso, sobre todo porque nosotros somos prácticamente agua. Entonces, por eso esos cristales se manejan con mucho cuidado. Esta serie de tuberías tienen criogénicos, es decir, en estos casos son nitrógeno líquido para mantener estable el cristal. ¿Por qué? Porque la fuente de radiación de rayos X genera calor, entonces puede degenerar o destruir el cristal. Por eso hay que mantenerlo. Esta imagen que les estoy presentando es un equipo casero. ¿A qué me refiero con casero? Con que cabe en un cuarto. Es decir, obviamente ustedes no pueden tener esto en su casa porque necesitan una fuente de radiación, necesitan una fuente criogénica y necesitan ciertas condiciones. Se le denomina casero porque pues es hasta cierto punto manejable y cabe en un cuarto. ¿Cuál es el no casero? Bueno, algo que se le conoce como sincrotón.
que es un acelerador de partículas en donde hay ciertos detectores. Este es un acelerador de partículas, un sincrotrón de tamaño pequeño, porque todos conocemos el CERN, que está en Europa, que son kilómetros de diámetro. Entonces, pues ese es el más avanzado que haya en la actualidad. Ahorita creo que hay un proyecto en Hidalgo en donde se está, no sé si ya está aprobado, no sé si ya está en construcción, no sé en qué etapa va, de que haya un sincrotrón aquí en México. Y bueno, este es el equipo, no casero obviamente, o sea, es un edificio, son hectáreas completas de detectores, de aceleradores, de los medidores de impacto, de los imanes, es decir, este es el equipo más complejo y obviamente el nivel de datos que se obtiene con el sincrotrón es mucho más eh, detallado que el equipo casero que les presenté antes. ¿Cuál es el espacio recíproco? Estos puntitos que ven aquí en el centro les presento lo que vieron Watson y Crick, que es la doble hélice de DNA, y a partir de aquí ellos pudieron deducir la geometría que tiene la doble cadena. Perdón. Eh, digo, no sé qué tipo de drogas estaban estos camaradas para poder ver aquí una doble hélice, pero digo, ¿a qué voy con esto de que ustedes pueden ver que este espacio recíproco no se asemeja nada a una imagen de una proteína? Del lado derecho tienen una proteína compleja, es decir, una estructura terciaria de una proteína, y del lado izquierdo tienen una sal. Si no mal recuerdo, este es de cloruro de potasio. Fíjense cómo los arreglos son completamente diferentes. Digo, en la sal se ve completamente simétrico el patrón. Del lado derecho ya no se ve tan simétrico. Sin embargo, podemos apreciar ciertas simetrías. Por ejemplo, en este grupo de datos hay una imagen especular acá. Hay también esta región que tiene una repetición aquí. Pero bueno, esto yo ya lo veo porque los difractogramas que hemos visto, pues sí, alcanzamos a percibir ciertos patrones. ¿Y esto en qué se traduce? Ahora sí, una vez que se tiene esto, les voy a hacer muy reducida el historial. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que de aquí se siguen una serie de pasos, que es reducción de datos, corregir el mosaicismo, eh, resolver el problema de las fases, todo para llegar a lo siguiente, que es un mapa de densidad electrónica. El cristalógrafo, ustedes ahorita aquí ya ven la cadena principal de la proteína, pero ¿qué es lo que ve el cristalógrafo? Estas regiones solamente, estas nubes de densidad. Esto es lo que nos va a dar pie a empezar a resolver la estructura. Por ejemplo, aquí se alcanza a ver como que un anillo de 6, a lo mejor aquí tenemos una tirosina. Aquí se ve una cadena continua, esa es la cadena principal de la proteína, es decir, en donde están los enlaces eh, peptídicos, y aquí lo podemos ver. Aquí tenemos la estructura completa en donde ya están la cadena lateral y estos puntitos que se ven aquí que son moléculas de agua. Todo esto lleva un proceso muy complejo desde el punto de vista matemático para poder pasar de lo que es esto a esto. Pero esto es con lo que ya nosotros trabajamos. Ahora, ¿para qué? Para llegar a esta estructura, para poderla conocer. Y obviamente hacemos o utilizamos artilugios matemáticos para poder conocer las energías que van a estar gobernando a las interacciones de los compuestos químicos frente a sus blancos biológicos. Unos ejemplos, por ejemplo, aquí tenemos la cadena de DNA y una polimerasa en donde las podemos tener como entidades separadas o ya unidas a través de cuando se empieza a leer la cadena de DNA, pues hay un acoplamiento molecular. Aquí les tengo un ejemplo de lo que es un compuesto que está actuando frente a un blanco biológico como a calza prácticamente de manera perfecta. De aquí es de donde salió la teoría del enzima ligando de la llave cerradura, que solamente una llave puede abrir una cerradura. Digo, ese término, ese paradigma ha ido un poquito en desuso porque no son rígidos los entes y ahorita ustedes lo van a ver.
se modifican estructuralmente para poder tener una actividad biológica o para poder inhibir la actividad biológica. Y acá tenemos otro ejemplo que están más familiarizados los muchachos de farmacia, que son los nuevos métodos de, de ay, se me fue el nombre, de nuevas tecnologías farmacéuticas. Es una ciclodextrina, la cual envuelve al fármaco y la lleva a su sitio de acción. Ahora, aquí les tengo un pequeño ejemplo en donde tenemos la proteína, un pequeño ejemplo de lo que hacemos aquí, que tenemos la proteína y también tenemos al ligando. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con las computadoras? Bueno, buscamos un sitio en donde pueda acoplarse ese ligando. Una vez que encontramos ese sitio, este proceso se le conoce como docking o acoplamiento molecular. Nos va a dar las minuciosidades moleculares de qué está ocurriendo en el proceso de reconocimiento, y así nosotros podemos hacer mejoras a los compuestos, correcciones o inclusive conocer un compuesto basado en el receptor. Es decir, si no, es como el cerrajero. Él ve la cerradura y a partir de la cerradura puede hacer una llave. Nosotros también hacemos eso, nada más que nosotros le llamamos diseño basado en el receptor. Un ejemplo que nosotros también tenemos aquí en el laboratorio son los antiparasitarios. Es decir, aquí tenemos un compuesto que se sintetizó aquí en el laboratorio, acoplado directamente a su receptor. Este receptor es de las garrapatas. El ciclo de vida de las garrapatas, los muchachos de bioquímica diagnóstica ya están más familiarizados con lo que es un ciclo de vida, y pues, o bueno, espero en Dios que sí, que hayan pasado parasitología, que el proceso o el ciclo de vida de la garrapata está muy involucrado en la salud del ganado. Y es un área de interés. ¿Por qué? Porque puede representar pérdidas de millones de dólares y pues eso es un gran problema, ¿no? ¿Por qué? Porque daña la carne, daña la leche, daña la piel y pues es un problema muy complicado, dado que los productos que se manejan o afectan mucho al usuario, o afectan mucho al ganado, o afectan mucho a la ecología. Entonces, pues esa es la ventaja que nosotros tenemos con nuestros compuestos, que ni afecta al ganado, que ni afecta al usuario y que tampoco afecta a la ecología. ¿Qué resultados se obtuvieron? Si se fijan, aquí es una muestra de una vaquita infestada por garrapatas, y después de los tratamientos empezó a haber una disminución. ¿Cuál fue el pequeño detalle que se encontró con estos compuestos? Resultaron que no son garrapaticidas como tal, es decir, no matan a la garrapata viable, sino que afectan sus huevos, sus huevecillos. En este caso, aquí vemos garrapatas que están haciendo la ovoposición. Fíjense cómo los racimos de los huevos están brillosos, están bonitos, están circulares. Y acá abajo tenemos la ovoposición, pero después de haber sido tratadas las vacas con el compuesto de laboratorio. Y vemos que están secos, están feos los huevecillos. Es decir, estos huevecillos no son viables, estos sí. No mata a la garrapata como tal, sino está afectando a la progenie. Podríamos decir que es un anticonceptivo para garrapatas, porque evita que se, que se estén reproduciendo. Y pues obviamente el ciclo de vida de la garrapata va a llegar a un punto en donde ya se va a morir y pues no va a haber progenie y por eso hay una disminución. Entonces, este es uno de los ejemplos que salió del laboratorio. Otro tipo de cálculos que hacemos aquí, aparte del reconocimiento molecular, es algo que se llama dinámica molecular. Básicamente, ¿qué es? Es una modificación con respecto al tiempo. Del lado izquierdo les tengo un ejemplo de una simulación en donde se tienen moléculas de agua en estado líquido y las sometemos a diferentes condiciones de presión y temperatura para empezar a obtener arreglos cristalinos. Estos arreglos cristalinos comúnmente son conocidos como hielo. Es decir, pasamos del estado líquido al estado sólido del agua. O al revés, tenemos el estado sólido o líquido y empezamos a incrementar la temperatura y fíjense cómo las bolitas estas se empiezan a separar. Esto también es conocido como evaporación. Estas simulaciones nada más tienen un pequeño detalle. Fíjense en las unidades de tiempo, estamos hablando de picosegundos.
Las unidades de tiempo de una dinámica molecular normalmente se manejan en picosegundos o nanosegundos. Picosegundos es 1 por 10 a la menos 15 segundos y nanosegundos es 1 por 10 a la menos 9 segundos. Digo, suena a una unidad de tiempo muy pequeña, pero para el mundo químico es más que suficiente. Simple y sencillamente, digo, si no lo saben, se los dejo de tarea. ¿Cuánto tiempo pasa para que se establezca un equilibrio químico una vez que ustedes agregan ácido al agua? Es decir, que ponen una gota de ácido sulfúrico, se me ocurre, en un vaso con agua. ¿En cuánto tiempo pasa para que el equilibrio químico exista? Pues bueno, ese tiempo está en el orden de los picosegundos. ¿Ok? Ahora, otro tipo de simulaciones que tenemos es el QSAR o CONFA, que es ocupar todas las moléculas que hemos trabajado para poder llegar a un punto en específico. Aquí me voy a saltar un poquito a llegar a este punto en donde tenemos una molécula, por ejemplo, la naranja es la reportada y la azul es la molécula nueva. ¿Por qué? Porque la computadora nos está indicando que estos son los puntos que nosotros debemos de modificar para obtener un compuesto más soluble, más activo, menos activo, dependiendo qué es lo que queramos. Y estos son los tipos de gráficos que nosotros tenemos que interpretar en algún momento dado cuando estamos trabajando técnicas computacionales. ¿Qué es lo que necesitamos para poder trabajar todo esto? Bueno, básicamente son matemáticas. Ahora, también no se escamen, no se espanten en el aspecto de que dicen, híjole, no, es que yo reprobé matemáticas en prepa, en la universidad también padecí en pasar físico, matemáticas, no se preocupen todos, bueno, al menos yo les puedo decir que reprobé física, matemáticas y química en la prepa, y pues bueno, aquí estoy. Entonces, no se espanten, ¿por qué? Porque realmente todas las áreas de conocimiento tienen su complejidad. Digo, las matemáticas están muy satanizadas junto con la física y con la química. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, así lo decidió la humanidad. Pero si a mí me ponen a estudiar derecho, créanme que no voy a llegar a ningún lado porque no le entiendo al derecho. Entonces, no hay ningún problema con que eh, más bien no se sientan abrumados por este tipo de áreas, ¿no? Dentro de nuestro grupo, pues bueno, tenemos la síntesis orgánica, tenemos la parte toxicológica, tenemos la parte de virología, es decir, todo esto, como les mencioné antes, la química medicinal es un área multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque tiene que ser prueba, error, corrección entre las áreas teórico-experimentales. Por eso, cuando nosotros tenemos algún problema, vamos con alguna de las personas que está dentro de nuestro grupo de colaboración para ver cómo podemos solucionar algún problema determinado. Y bueno, esta es la parte de la presentación como tal. Voy a cambiar la pantalla para mostrarles qué es lo que estamos haciendo en el laboratorio, ¿sale? Entonces, déjenme cambiar. Entonces, ahora sí, les comparto la pantalla de la otra computadora. Me dicen si la ven. Sí, ¿verdad? Ya apareció. Sí, ya lo vemos. Ok, entonces me voy a pasar a otra pantalla todavía, en donde aquí ya tenemos un ejemplo de simulación molecular. Eh, este trabajo es el que se está haciendo actualmente del coronavirus, en donde aquí tenemos a una proteína que está involucrada en el coronavirus, que es una proteasa, y aquí lo que tenemos en este color como cafecito dorado, no sé de qué color lo vean o a qué nivel llegue su daltonismo, eh, sácatelas. Es el compuesto que salió de aquí del laboratorio. Estos compuestos están en el laboratorio y los estamos probando contra el virus. Esto, aquí, en otros colores que tenemos acá atrás, son los aminoácidos de relevancia. Los aminoácidos que se encargan de la tríada catalítica, porque han de saber que las enzimas tienen una tríada catalítica, si no, pues ya les tocará investigarlo, o aminoácidos que pueden modificar su actividad. Cabe mencionar que, bueno, recuerden ciertos conceptos, que cuando el compuesto actúa sobre el centro
por el sitio activo es una inhibición competitiva. Y cuando trabaja en un sitio alostérico, es decir, en un sitio que no tiene que ver con actividad catalítica, es una inhibición no competitiva. Pero bueno, esto de qué demonios nos sirve saberlo, ¿no? Aquí lo que nosotros trabajamos es una simulación con respecto al tiempo. Aquí tenemos la posición inicial calculada por la computadora. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Correr ecuaciones de movimiento para ver cómo se acopla el ligando con el receptor. Básicamente estamos viendo si el receptor, que en este caso es la proteasa, le gusta el ligando y hay una complementariedad molecular. ¿Cómo lo podemos ver como en un ejemplo de vida? Hagan de cuenta que la proteína es como un bebé. Si al bebé le gusta la comida, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a mantener en la boca o en el sitio activo. Si al bebé no le gusta la comida, ¿qué es lo que va a hacer? La va a escupir. Y lo mismo pasa en las dinámicas moleculares. Cuando el ligando no es compatible con el receptor, sale volando y ya nos ha pasado. En este caso, ¿qué es lo que podemos hacer con ecuaciones de movimiento y estados vibracionales de las estructuras? Ponemos la animación de esas ecuaciones resueltas y traducidas a un sistema eh, complejo. Aquí lo que podemos ver es, y lo que nos interesa, es ver cómo se empiezan a orientar las nuevas, más bien cómo se tienen las nuevas orientaciones de la molécula y de aquí obtenemos mucha información. Cabe mencionar que cada archivo que se genera de dinámica molecular pesa no menos de 20 gigas. Es decir, si ustedes tienen un disco duro de 250 gigas, con unas 10 simulaciones de estas se les satura. ¿Por qué? Porque hay estados termodinámicos, hay estados de coordenadas, hay estados energéticos. Toda esa información está en el archivo que ahorita les voy a mostrar, uno de ellos que es lo que nosotros obtenemos. Y a partir de estos estados vibracionales nosotros podemos conocer qué es lo que pasa con esos compuestos. Fíjense cómo está cambiando de posición, pero se mantiene en esta región. Y un aminoácido de interés es esta histidina. La histidina 41 es uno de ellos. Y el ácido glutámico, que según recuerdo es el 166, son los de interés para poder bloquear esta proteína que está involucrada en la infección del coronavirus. Ahora, ustedes han de preguntarse, bueno, ¿y cómo demonios llegaron a esta posición a esta posible posición de una interacción molecular? Bueno, en este punto les voy a cambiar tantito otra vez la pantalla para llevarlos a esto. Esto es lo que nosotros trabajamos inicialmente. Si se fijan, ahí tengo la misma proteína en la misma caja. Digo, ese término de caja es algo que nosotros ocupamos mucho en el argot de la dinámica, y aquí tenemos a un ligando, que lo voy a cambiar un poco para que resalte y sea más fácil la visualización. Ahí está. Esta es la posición calculada, pero ¿en qué nos basamos en cálculo? En, como les he estado mencionando, este término complementariedad molecular, es decir, estudiamos las regiones de la proteína. Ahí lo que les represento es una superficie de hidrofobicidad y lipofilicidad, en donde la región verde es una región lipofílica y la región lila es la región hidrofílica. Eso nos da idea de cómo se va a comportar. Fíjense cómo este anillo aromático, que normalmente tiene tendencias hidrofóbicas, está en un área verde, mientras que la orientación de este carbonil está hacia un área lila, es decir, a un área hidrofílica. No solamente nos basamos en eso, sino también mostramos algo que se llama preferencia de contacto. Este tipo de redes nos va a indicar hacia dónde se van a orientar esos grupos, que si se fijan es exactamente lo mismo, nada más voy a cambiar un poquito eh, la apariencia. Aquí ya nos está hablando de qué está ocurriendo dentro del sitio activo. Fíjense cómo ya hay sobreposición de superficies. Y esto nos va a indicar una mejor interacción o una peor interacción dependiendo qué tipo de superficies estén
superponiendo. También lo que nos interesa es desde el punto de vista electrostático. Es decir, zonas electronegativas, que son las rojas, zonas electropositivas, que son las azules, y zonas con tendencia a aceptar regiones de moléculas de agua. Otra que también manejamos es esta, que es un potencial de interacción. Este potencial de interacción nos va a hablar de diferentes grupos funcionales. Por ejemplo, el color rojo nos está hablando de que es una región que le gusta al nitrógeno. Fíjense cómo este anillo aromático, que tiene como un heteroátomo nitrógeno, está en la región roja. Ahora, tenemos otra, que son regiones que no les gusta las situaciones polares, como el agua, es la región verde, y fíjense cómo el anillo empata completamente con esta región verde. Y algo que vimos hace rato es la densidad electrónica. Esto es lo que ve el cristalógrafo cuando está resolviendo la estructura química. Ahí lo que tenemos, la representación es la cadena principal solamente, pero si yo les muestro todos los átomos, primero les voy a mostrar del receptor, fíjense cómo la superficie empata completamente con la estructura, con la densidad electrónica. Ahora, les he estado manejando mucho la presencia de agua. ¿Qué tanta agua ocupamos? Pues bueno, esto es lo que ocupamos de moléculas de agua. Es decir, es como si lo metiéramos en una cubeta. ¿Por qué? Porque nosotros somos agua principalmente. La vida está basada, al menos aquí en la Tierra, en agua. Entonces, esa es la importancia que nosotros le damos a las moléculas de agua. Ahora, si se... perdón, voy a ocultar todo, en este caso el receptor y el agua, para poder tener esa representación visual. También voy a ocultar esto. Algo que está muy manejado en la actualidad, ustedes vieron que casi todo es agua en este tipo de cálculos, pues una cosa muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta son las moléculas de agua que hay en el sitio activo. Inclusive nosotros tenemos que hacer un estudio muy puntual de lo que es el análisis del disolvente, que se le conoce, que es básicamente esto que les voy a presentar. Es decir, esas esferitas que ustedes están viendo son las moléculas de agua representativas, que nosotros lo tenemos que analizar de esta forma. Fíjense cómo el sitio activo está con agua. Y estas interacciones hay veces que son representativas. Si nosotros tenemos una molécula de agua aquí que no se va a mover nada porque está interaccionando muy fuerte con el ligando, la tenemos que tomar en cuenta para que interactúe con el receptor. Antes esto estaba muy subestimado y no se tomaba en cuenta el agua, y a la hora de pasar al sistema en vivo o in vitro no funcionaba. ¿Por qué? Porque no se tomaba en cuenta esta parte del cálculo. ¿Qué es lo que está buscando ahorita la tecnología? Hacer una simulación lo más cercano posible a un sistema real. Pero obviamente estamos todavía muy lejos de poder hacer una simulación en un sistema vivo. Y no, ya no digamos vivo, en un sistema in vitro. Nosotros hemos llegado a hacer correlaciones de estudios computacionales y electroforesis capilar que han salido muy buenas, que de hecho hay publicaciones internacionales acerca de eso, de que se han hecho ese tipo de correlaciones. Pero bueno, ya creo que me he estado extendiendo bastantillo y pues eso es lo que por mi parte les quería presentar. A lo mejor lo que me falta decirles es, sobre todo a los muchachos de producción de biológicos, ¿dónde entra todo esto? Pues bueno, creo que ustedes ya pueden hacer la interrelación de lo que es producción de biológicos. ¿Por qué? Porque ustedes están trabajando en el sistema vivo. Pero si ustedes en algún momento dado llegan a trabajar en un área donde trabajan en el sistema vivo y está este mecanismo de química medicinal acoplado, ustedes le van a pasar la información a los que hacen cálculos, a los que hacen síntesis,
para poder hacer la correlación de un sistema vivo a un sistema en sílico. Otro ejemplo puede ser a lo mejor una vacuna. Ustedes conocen la molécula, la resuelven por métodos de cristalografía y el de la computadora lo va a diseñar, se los va a pasar al de síntesis, el síntesis lo va a desarrollar y a ustedes les va a tocar probarlo en un sistema in vivo. Es decir, es como que una parte complementaria de lo que es la materia de producción y control de biológicos. Sin embargo, la premisa es un tanto diferente porque en la materia de producción o control de biológicos se maneja también la parte documental, que es un área que tienen que manejar sobre todo para seguir los protocolos y las buenas prácticas de laboratorio. ¿Sale? Y pues bueno, por mi parte creo que sería todo. No sé si tengan dudas, preguntas, Luce, algún comentario extra. Bueno, yo creo que no tengo muchos comentarios, pero los chicos, yo creo que sí, sobre todo los de producción, si quieren preguntar algo, bueno, los de microbiología también, si quieren preguntar algo, por ejemplo, más directo en cuanto a las aplicaciones, pues adelante. Adelante, chicos. Ahora nadie, todos son... Sí, así quedó como muy claro. Y la verdad es que sí está muy interesante y muy padre, porque son como aplicaciones de lo que hemos estado viendo. Bueno, yo recuerdo que obviamente no es el mismo, es como más rústico, pero ese programa lo utilizaba también, creo que el profesor Ángeles. Entonces, igual, o sea, a mí se me hace muy interesante. Y tenía como nada más una pregunta curiosa, que es eh, el investigador doctor, bueno, no sé, que mencionó es el que está ahorita en todo eso del coronavirus, ¿no? Bueno, que ha publicado muchos artículos porque me he topado con él, no sé si sea el mismo. ¿Cómo me perdí? Eh, Mi pregunta era que hace rato mencionó a Ajá. unos doctores con los que ha colaborado de diferentes Uh-huh. instituciones. Uh-huh. Y había uno que me pareció que su nombre lo he visto en varios artículos que he estado investigando para unos trabajos del coronavirus, bueno, del SARS-CoV-2. ¿Sí es el mismo? Puede ser, es que mira, ahorita realmente los ojos de muchos grupos de investigación se volcaron hacia el coronavirus, porque pues digo, la problemática habla por sí sola, pero no, es a nivel mundial, o sea, todos están encima de eso. Yo dudo que estén algunos de ellos, ¿por qué? Porque son del área veterinaria. Y, ok, el coronavirus surgió a partir del murciélago. Yo te puedo decir que estos veterinarios se han dedicado a otro tipo de mamíferos, es decir, de uso, los que les llaman pequeñas especies o especies domésticas. Obviamente el murciélago no es una especie doméstica, pero posiblemente el doctor Moatessier, porque él sí hace química medicinal, puede que él sí haya o esté trabajando en ello porque no lo dudaría, es su área de expertise y puede ser, pero créeme que mencionar un solo nombre que esté sobre el coronavirus el día de hoy está muy complicado porque somos muchos los que estamos eh, tratando de pegarle al virus. Ah, ok, gracias. De nada. Yo Otra tengo pregunta. otra duda. ¿Cuál es la limitante en todos estos procesos? ¿Cuál es el punto máximo que puede alcanzar toda esta tecnología y esta innovación dentro de este proceso? Ok, la limitante ahorita pues es los recursos computacionales. ¿Y a qué me refiero con esto? Que por más operaciones que pueda hacer un procesador, obviamente, digo, ahorita les voy a... eh, déjenme ver, ¿dónde están? Acá está, por ejemplo. Esto es una dinámica que se estaba corriendo el día de hoy. Digo, no ha terminado, siguió en otra pantalla, pero estos son los números que se empiezan a obtener. ¿Con qué se obtienen? Con scripts o programas que son estos que les pongo aquí, qué es lo que tiene que leer la computadora, qué es lo que, que nosotros tenemos que modificar, y pues obviamente esto va a depender de la capacidad de procesamiento que tenga
cada unidad, ¿no? Ahora, limitante como tal, yo vería varias. Una de esas es el avance tecnológico, que a pesar de que está avanzando a pasos agigantados, y digo, no les tengo que decir nada antes, los celulares, lo más entretenido que tenían era una viborita que tenía que comer como galletitas, y ahorita ya pueden hacer cualquier cosa con el teléfono, inclusive, digo, si es una persona experimentada, hackear un sistema de un banco, ¿no? Pero también está la limitante humana. ¿Por qué? Porque a nosotros siempre se nos ha dicho un estigma de que somos gente que solamente aprieta botones. Y pues sí, sí apretamos botones. Pero ustedes pongan un chimpancé frente a un reactor nuclear, que es lo que va a ser posiblemente un cataclismo mundial de, de un accidente nuclear. Entonces, ¿qué fue lo que hizo apretar botones? ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros sabemos qué botones apretar, cómo interpretar y cómo corregir. Es decir, la limitante no solamente está a nivel tecnológico, sino también la limitante está al nivel de usuario. ¿Qué proyecciones hay? Bueno, ahorita ya están trabajando mucho en lo que son las computadoras cuánticas, que son computadoras que tienen de 10 a 100 veces la capacidad de procesamiento que las que tienen en la actualidad. Obviamente todavía nos falta mucho para eso, que tanto décadas yo pronostico, pero yo vería esas principales limitantes, obviamente. Y obviamente el uso de programas, porque hay programas gratuitos, hay programas de paga, o sea, limitantes, yo pondría eso, que prácticamente es todo, la limitante del equipo, la limitante del usuario y la limitante del software. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, sí, yo tenía una duda acerca de lo que nos habías explicado. De no capté muy bien si era un fármaco, lo que se está manejando, de hecho, que está en la imagen en este momento, y que está en la proteína del coronavirus. Bueno, quisiera saber dos cosas para ser un poquito más puntual. Esta proteína, ¿a qué nivel en la estructura del coronavirus está haciendo función o está localizada y qué función tiene? Y pregunta si es fármaco o si es otra cosa lo que está interaccionando con ella, y si es un fármaco, ¿qué objetivo tiene esto sobre la misma proteína? Ok. La enzima que tenemos aquí es una proteasa. Ahora, me voy a ir rápido a la cuestión del fármaco. Este fármaco o esta molécula en específico es una que ya está reportada, que ya está, se sabe que es un blanco, que es una estructura que interactúa directamente con la proteína. ¿Por qué la estamos estudiando? Porque ustedes saben que cualquier metodología, cualquier experimento que ustedes hagan, debe de ser sometido a una validación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Ponemos a las computadoras a calcular que nuestro método matemático puede reproducir un método experimental. En este caso, identificar a este como una molécula activa y ponerla en la posición adecuada. En este caso, les digo, es un fármaco que ya está reportado, pero el fármaco que nosotros tenemos de este lado, que es el que estamos estudiando, que es este como un cafecito, es el que tenemos en el laboratorio, que presentó también la misma, no la misma posición porque son moléculas diferentes, pero sí la misma disposición hacia los aminoácidos de interés. ¿Qué actividad tiene esto? Bloquear a la proteasa. Ahora, si ustedes fueran producción de farmacia, ok, les creo que no sepan la acción de una proteasa en un virus, pero yo creo que aquí a Luce le podría decir que les toca investigar qué hace esta proteasa en la etapa infectiva o en la etapa de penetración o en la etapa de replicación, a qué nivel actúa. Digo, está súper estudiado, ustedes nada más ponen proteasa del coronavirus y va a salir. ¿A qué voy con para que hagan este ejercicio? Para que vean los diferentes niveles en donde puede actuar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando ahorita con proteasa, pero vamos a empezar a trabajar también a nivel de receptor biológico, es decir, cómo el spike viral interactúa con el receptor
del humano, que es la EK2, que nosotros lo tenemos en el endotelio de las arterias. ¿Sale? Entonces, digo, ahora sí que yo les doy la plática con mucho gusto, pero les toca investigar ahora en dónde actúa o qué hace la proteasa en el virus. ¿Sí quedó? Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Que no te está retando. Preguntas sobre servicio social, tesis, lo que quieran. Aprovechen que Víctor está aquí para resolver cualquier tipo de duda y en la mejor disposición. Algo más, muchachos, los de farmacia también, aunque sean de micro general, digo, no hay ningún problema. Tesis, yo tengo dudas acerca de la tesis. Ajá. ¿Qué proyectos tiene o no sé? Híjole, mira, yo sí, o sea, nosotros contamos con con algo que se llama servicio social tesis, es decir, que si deseas y te acoplas al laboratorio, puedes hacer tu servicio social, pero con tesis a la de a fuerza. No permitimos o no hacemos solamente servicio social, sino es servicio social tesis. Proyectos, híjole, eso ya tendrías que verlo directamente cuando abra todo. ¿Para qué? Para que vengas a platicar con el doctor, que es el jefe, el doctor Ángeles, que es el jefe del laboratorio. Se te platique cómo es todo a grandes rasgos. Digo, en verdad tú puedes venir en cualquier momento, siempre y cuando esté él. Y con gusto te mencionamos qué es lo que hacemos, los mecanismos, todo lo que es con respecto al laboratorio. ¿Por qué no te lo menciono aquí? Porque tardaría mucho, honestamente. Y creo que es algo más que una situación que se tiene que hacer de manera personal. ¿A qué voy con esto? Pues para que tú veas el laboratorio, qué equipos tenemos, qué tipo eh, equipo de cómputo a lo mejor es lo que te interesa. Es decir, con gusto, cuando ya se reinicie todo, puedes venir. Si quieres, nada más échanos un grito para asegurar que esté el doctor o yo para platicarte todo esto, pero con gusto, sin ningún problema. Ya lo tratamos aquí porque sí es más tardado. Ok, muchas gracias. De nada. De cualquier manera, si no saben dónde encontrar a Víctor o al doctor Ángeles o su laboratorio, me pueden contactar a mí con toda confianza y ya yo los llevo o cualquier cosa, ¿vale? Claro. ¿Algo más, chicos? ¿O quedó todo claro? ¿O no se entendió nada? Por mi parte es todo. Sí, por mi parte también. Bueno, creo que sí fue muy claro a la hora de explicarnos todo esto y sí traté de captar la mayoría de las cosas y pues me pareció muchísimo, muy interesante todo que, lo que comentó. Y pues sí, a mí también me interesaría darme una vuelta para conocer más, pero pues ya veremos cómo evoluciona todo esto para ver si es posible que sea pronto. Claro, manténganse con vida. Ya después de eso, ya pueden venir cuando quieran. Sí, muy bien. Perfecto, chicos. Pues bueno, Luce, no sé si hay algo más. Claro que sí, bueno, voy a dejar de compartir tu pantalla para Ok. compartir tu reconocimiento por haber, Ay, muchas gracias, Luce. le hago entrega de su constancia a Víctor. Virtual. Muchas gracias. Sí, tu constancia virtual ya te la haré llegar directamente a tu correo. Y pues no me Perfecto. queda más que agradecerte por la plática y por el tiempo que nos has brindado, ¿no? Todo tu conocimiento y pues compartir con todos nosotros y que somos más ignorantes de esa área. Pero No, ya pronto nos estaremos ahí y yendo a meter a ver qué aprendemos. claro que sí, con todo gusto, para eso estamos y cuando se necesite, digo, insisto, para eso estamos y es con todo gusto compartir qué es lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Víctor. Sale pues, Luce, que estén bien. Chicos, muchas gracias por su tiempo. Insisto,
Manténganse a salvo, cuídense y si todo sale bien, a pesar de las predicciones del gobierno, nos veremos pronto. Muchas Muchas gracias, doctor. gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Suerte, hasta luego. Hasta luego. Bye, Luce. Nos vemos, Vic. Cuídate. Igual.